En este podcast hablaremos de esos asuntos que se encuentran normalizados en el anime, manga y todo el ámbito otaku. Cosas que ya no vemos igual a cuando éramos unas niñas, y ya deberíamos estar listas para tener esta conversación. Esto es Memorias Manga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este episodio, un episodio más de Memorias Manga. Yo soy Ana Ramírez. El día de hoy no nos puede acompañar Ingrid Ricardo, pero vamos a tener un episodio un tanto peculiar, porque hablaremos de un tema y una serie que ha tomado mucha popularidad en los últimos años, es JoJo's Bizarre Adventure y masculinidades. Pero como no vivo la masculinidad de primera mano, he traído a un invitado para que platique conmigo el día de hoy y yo no me encontré solita en este episodio. Él es Jesús Olmos. ¡Woo! Bienvenido. Hola. Hola Ana, mucho gusto. Gracias por haber traído el día de hoy. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues preséntate, como te gusta que te digan, a qué te dedicas, qué haces, cuéntanos. Bueno, pues ya han dicho mi nombre, yo soy Jesús Olmos. Me gusta que me digan Adrián. Bueno, es una es una forma de que normalmente me dicen Olmos, así que normalmente me gusta que me digan Adrián. ¿A qué me dedico? Bueno, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Física en la Facultad de Ingeniería de la UADY. Y pues nada, muchas gracias por haberme traído el día de hoy. Yo no sabía que te gustaba que te digan Adrián. Todos te conocemos como Olmos, entonces así te conozco, perdóname, pero ya lo voy a corregir. Y bueno, no me comentaste cómo fue que conociste JoJo's. ¿Cómo conociste JoJo's? ¿Por qué te gusta? Uy, es una historia bastante interesante. Verás, mucha gente ya me había recomendado JoJo's Bizarre Adventure y nunca había entendido realmente por qué. O sea, era como, ¿por qué me estás diciendo que vea esta cosa? Nunca había sido una persona de ver anime. De hecho, comencé a verlo precisamente cuando comenzó la pandemia, poco antes tal vez, pero nunca me había pues metido a todo este mundo de lo que comúnmente solía decir los otakus, ya sabes. Y mucha gente me lo había recomendado, amigos míos, gente que conocía. Después entendí realmente por qué lo hacían, pero conocí ya JoJo's cuando comenzó la pandemia. Poco tiempo después, estamos hablando de entre marzo y abril, creo. Dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a darle una oportunidad y veamos qué es lo que sucede. Por algo mucha gente me lo está recomendando, ¿no? Entonces, por ahí esas fechas fue que comencé a verlo y la verdad, la verdad es que cambió por completo muchas de las cosas que pues siempre había dado por sentado, ¿no? O sea, es un anime que me gustó bastante. Ya he visto unos cuantos y de hecho me gusta mucho este JoJo's Bizarre Adventure. Y pues como para ir adentrándonos en el tema de masculinidades, primero voy a leer como un poquito de la definición para las personas que no sepan qué es la masculinidad. La masculinidad se define como un conjunto de atributos, valores, comportamientos y conductas que son característicos del hombre en una sociedad determinada. Hablando desde una visión patriarcal y heteronormativa, la masculinidad se caracteriza por generar personas importantes, independientes, autónomas, activas, productivas, heterosexuales obviamente, y a nivel familiar proveedoras y con un amplio control sobre sus emociones, basándose en el performance de que son actitudes asociadas, entre comillas, a lo masculino, y a su vez en el repudio, entre comillas otra vez, de lo femenino. Esta es como, podremos llamarle como la masculinidad hegemónica, pero pues actualmente obviamente ya se empieza a cuestionar como todas estas cuestiones y empieza a ver como no solamente existe un solo tipo de hombre o un hombre universal, porque va a depender mucho del contexto, la sociedad, de la cultura y muchas otras cosas. Entonces, me gustaría que tú me comentaras cómo es que vives tu masculinidad desde lo que acabo de decir como masculinidad hegemónica a cómo lo vives independientemente de cómo hayas visto el anime o no, cómo lo vives ahora. Uy, qué interesante. ¿Cómo vivo esta masculinidad hegemónica o cómo me relaciono con esta idea? O sea, ¿a qué te refieres? ¿Cómo te relacionas con Bueno, tanto la idea de la masculinidad hegemónica a cómo vives tú tu propia masculinidad? verás, yo nunca me he sentido identificado pues con una buena parte de las cosas que suelen describir a esta masculinidad hegemónica. O sea, desde pequeño siempre he
he sido divergente, no sé cómo decirlo, o sea, nunca me he sentido como parte de este grupo masculino al cual se supone que debería pertenecer, ¿no? Yo crecí con solo mi mamá y con solo mi hermana, entonces hay muchas cosas que la sociedad comúnmente podría definir como actitudes femeninas, pero que para mí es algo realmente normal, ya sabes. Crecer en un ambiente, pues, únicamente, entre comillas, femenino, pues, ha sido bastante complicado en cierto sentido, pues, únicamente refiriéndome a esta cuestión de la masculinidad, porque, por ejemplo, siempre que he tenido que relacionarme con otros hombres, mayormente recuerdo, pues, mi etapa de la secundaria, que es donde normalmente hay más cambios en los individuos, ya sabes, comienza la etapa de la pubertad, hay una sensación de que necesitas pertenecer a un sitio. Entonces, vivir esta cuestión de que no siempre me he sentido incluido en este aspecto del mundo masculino ha sido un tema, pues, de bastante relevancia, ¿no? O sea, a mí se me ha dificultado mucho, por ejemplo, llevarme con otros hombres, precisamente porque hay muchas actitudes con las cuales no encajo. Por ejemplo, lo más típico y lo más burdo que se me podría ocurrir ahorita es de que pues a muchos chicos que será en la etapa de los 10, 15 años les gusta el fútbol, ¿no? Vas con tus compañeros a las canchas de la escuela y juegas fútbol, pero a mí nunca me ha gustado eso. Nunca me ha gustado, igual en otras ocasiones, que a los otros chicos les gusta que será la lucha libre y comienzan a obsesionarse con esos temas. A mí nunca me ha agradado ese tipo de cosas. Siempre he sido una persona que siempre se ha sentido de cierta forma excluido de esta masculinidad, ya sabes, de este grupo de personas que suelen comportarse de cierta forma. Y normalmente cuando logro pues llevarme bien con otro hombre, con otra persona de mi mismo sexo, es porque tiene igual otras actitudes que no comúnmente pueden ser llamadas como actitudes totalmente masculinas, ya sabes, bueno, desde el punto de vista de la sociedad. Yo siempre me he sentido fuera de esta definición, porque siento, o al menos creo, que crecí en un ambiente que nunca ha tenido ese tipo de actitudes tan evidentes de esta masculinidad que la sociedad espera de nosotros. Obviamente he estado pues expuesta a otras cosas en el desarrollo de mi vida, pero como dije, a mí realmente me incomoda mucho algunas actitudes que toman la mayor parte de los hombres realmente. Entonces, esa es la forma en cómo he vivido mi masculinidad antes de ver esta serie. El hecho de que me había preguntado por qué, porque no soy igual que a los demás, ya sabes, por qué no me gustan estas cosas, por qué no actúo de esta forma, porque soy diferente, ya sabes. Entonces, bueno, esto es antes del parteaguas que representa la serie, al menos en mi vida. Y sí, de hecho, existe otra definición que se llama masculinidad subordinada, que es exactamente lo que tú me estás explicando. Hombres que no caben dentro del estereotipo o de las descripciones de masculinidad hegemónica y ellos mismos se cuestionan de qué hay algo mal en mí o qué es lo que pasa, que no entro de lo que se puede llamar masculinidad hegemónica y existe esta que es masculinidad subordinada. Y bueno, ya como para adjuntar la serie que se llama JoJo's Bizarre Adventure, o en japonés se llama JoJo no Kimio na Boken, o las extrañas o bizarras aventuras de JoJo. Esta serie pues fue creada por el mangaka Hirohiko Araki y fue publicada en 1987, pues aquí ya tiene casi 40 años desde que se publicó, y pues hasta ahorita con el anime, que fue en 2012, empezó a tener como más boom, ¿no? Y se volvió más popular. ¿Puedes darnos como una pequeña sinopsis o de qué va tratando la serie? Así porque está muy, muy larga. Confieso que yo no pude verla completa porque yo pensé que solamente con la primera parte la iba a entender todo y nada que ver. Entonces, porfis, explícanos de qué va la serie. Bueno, pues JoJo's, ¿de qué trata? Es un tema es un tema que a mí me gusta mucho. Antes de que yo viera la serie,
una forma recurrente sobre la cual se explicaba de qué trata JoJo's es la que voy a decir a continuación, y es la que al menos a mí me gusta como perpetuar porque es bastante graciosa la primera vez que la oyes. O sea, no sabes de qué trata, te lo dicen y te quedas como, ¿qué? La forma en cómo me dijeron de qué trata JoJo, lo pregunté, es un anime que se trata de luchar contra vampiros y dioses aztecas metrosexuales. Así es como me dijeron. Y así como, ¿qué? Vampiros aztecas metrosexuales. Y yo, ¿qué? Pero, JoJo's, ¿de qué trata? Bueno, este anime trata de las aventuras que se llevan a cabo a través del tiempo y a través de distintas generaciones de una misma familia, la familia de los Joestar. Todos los protagonistas de esta serie están relacionados de manera sanguínea unos con otros, y lo que te muestran es cómo cada uno de los personajes tiene que luchar contra distintas fuerzas malignas. Pueden ser vampiros, pueden ser dioses aztecas, o pueden ser personas como cualquier otra, pero con habilidades sobrenaturales. Entonces, JoJo's es en realidad un anime que abarca muchísimas cosas. Como dices, ya tiene casi 40 años y se divide en distintas partes, y cada una de esas partes tiene una temática diferente, tiene un sentimiento completamente distinto y difieren mucho unas de otras. Entonces, JoJo's es una serie bastante diferente, bastante extensa, y al menos esa es la forma en cómo yo describiría la serie. ¿Y por qué metrosexuales? Tienes que ver la serie para poder entenderlo. Hacen referencia Pero a que... Ajá. ¿Cuál es su definición de metrosexuales? Porque yo ya la vi, o sea, No lo sé, o sea, ves la serie y al menos los enemigos a los cuales tienen que enfrentarse los Joestars son individuos que pues, se ven muy bien, ya sabes. Tienen un aspecto físico muy, muy estético, muy bien cuidado. Entonces yo creo que esa definición que me dijeron ya hace como, pues será 4 o 5 años, tiene que ver mucho con esta estética que tienen algunos de los personajes, y que es precisamente está más relacionada a los enemigos de la serie. Ok. ¿Y por qué se llama JoJo's? Bueno, la razón de por qué se llama JoJo realmente es un juego de palabras. Los nombres de los protagonistas están hechos de cierta forma de la cual puedas simplificar su nombre como JoJo. Por ejemplo, el primer JoJo es de la primera parte, se llama Jonathan Joestar, y cuando combinas la primera sílaba de su nombre y de su apellido, pues obtienes el nombre JoJo. Y lo mismo con los demás. Solamente cambia un poquito cuando se habla de la cuarta parte. En la cuarta parte el nombre del protagonista es un juego de palabras un poco más complejo. Tiene que ver con cómo pronuncian los japoneses ciertos caracteres, pero de igual forma tiene que ver con eso, con un juego de palabras. Yo cuando la empecé a ver, me costó como mucho trabajo. Yo ya desde cuando la quería ver, porque igual lo mismo que tú, me estaban como chingue y chingue de que ya la tenía que ver. Pero no sé, por alguna razón, el dibujo como que no me gustaba. O sea, a simple vista, el diseño de la animación y el dibujo de los trazos no me gustó. Se me hace como muy grotesco. Yo que soy como un poco más delicada y me gusta la animación así como muy bonita, muy rosita, no me llamaba para nada la atención, pero ya tenía la intención. Entonces, cuando abrimos este podcast fue como de, tenemos que hacer un episodio sobre esto porque ya me urge ver la serie. Y cuando la empecé a ver fue como de, no manches, no le agarré el hilo hacia la primera, fue como hasta llegar al episodio 10 de la segunda parte, fue que dije, no manches, está buenísima esta cosa. Sí. Porque, o sea, ignoré por completo que no me gustaba para nada el diseño de los dibujos, que se me hacían como muy, muy, muy tontas algunas partes. Intenté como ignorar todo eso para seguir adelante. Y sí, la neta sí está muy bueno. Hay como ciertas cosas o ciertos puntos que quise rescatar como de la serie. Y obviamente ignorando como ciertas cosas como muy machistas viendo la serie, porque pues sí, hay como ciertas cosas que no me gustaron. De plano, fue como de bye contigo. De hecho, te dije que uno de los personajes, el segundo JoJo, se me cayó del pedestal en la tercera parte, en la cuarta parte. En la cuarta. En la cuarta parte, entonces se me cayó del pedestal porque era mi JoJo favorito. Ajá, hay ciertas cosas que digo, no vale la pena, pero otras cosas que sí me gustaría como que platiquemos en este momento. Y me gustaría hacer aquí como tratar un punto que es cualquier análisis con perspectiva de género debe ser entendido en su contexto.
porque la serie, la primera parte, está ambientada en 1880. En aquella época, pues, todo el mundo era machista, entonces se entiende, Sí. o voy a tratar de ignorar todos los aspectos que no me gustaron, ¿no? Por ejemplo. Pero ya como más acercándonos hacia nuestra época, sí empiezo a ver como ciertas cosas que digo, wow, está padrísimo esto y me encanta y así, y eso es lo que me gustaría platicar hoy, ¿ok? La representación de lo masculino en esta serie me gustó mucho, pero como te digo, fue como muy evolucionando, ¿no? Y vamos a dejar como de lado el manga porque pues nadie aquí ha leído el manga y no creo que lo leamos pronto, pero la serie en sí me gusta mucho el cómo va evolucionando la misma representación de los personajes en la serie, ¿no? Dejemos como de lado la animación y todo eso, que eso también lo vamos a retomar más adelante, pero la idea de los personajes, y sé que tú también sabes sobre eso, sobre el autor, cómo va agregando sus ideas, va evolucionando su historia, es algo que me gustó muchísimo de la serie. Y de ahí por eso es que quisimos como hacer un episodio sobre masculinidades con respecto a esta serie. Ya me contaste un poco sobre cómo es tu masculinidad previo, pero ¿cómo es con respecto a la serie? ¿Qué puedes identificar? Puedo identificar yo. Pues realmente lo que ha salido de haber visto JoJo's Bizarre Adventure es que ahora tengo ya una mejor percepción con respecto al hecho masculino. En el sentido de que en la serie está muy es como muy visto el hecho de que los personajes hacen poses en ciertas partes bajo cualquier circunstancia, dicen algo y están posando. Y eso, pues no es algo que realmente hagas a cualquier momento, ¿no? O sea, no es algo que estés haciendo a cada rato, pero la forma en cómo estas poses son expresadas por los animadores o por el propio mangaka, pues te dan una perspectiva diferente acerca de la apreciación del cuerpo masculino, ya sabes. Al menos de mi parte, me ha dado pues como la idea de que también puedo hacerlo, ¿no sabes? O sea, un ejemplo que es bastante común en la comunidad, dentro de las personas que estamos en grupos donde se comparten memes de JoJo's, es que todos hacemos esas poses, todos tratamos de replicarlas, todos las hacemos, y hay gente que las hace justamente como las expresan dentro de la serie. O sea, no sé, con ropa pegada o casi sin ropa. Y lo suben a los grupos y puedes ver a un montón de gente diciéndole, no manches, te ves muy chido, o no, o te ves genial, o me gusta cómo te queda esto. Es una comunidad que de cierta forma me ha abierto como esa perspectiva de que nosotros los hombres también podemos ser bellos, ya sabes, porque comúnmente está relacionada a la belleza del cuerpo con lo femenino en nuestra sociedad, pero nosotros también podemos ser bellos desde esta perspectiva del físico masculino. Entonces, es lo que he sacado de la serie, la forma en cómo ha cambiado mi percepción sobre mí mismo. Y sí, las comunidades en JoJo son bastante activas con respecto a eso. Y es bastante cool el ambiente, excepto cuando comentas cosas de cierto tipo adentro, que tienen que ver más con la trama del anime. Qué chido, yo no sabía nada de lo que me estás diciendo. Sí, qué bonito. Y por ejemplo, en la primera y segunda parte, que son como el poder que tienen, es el jamón, que me dio risa la primera vez que escuché el jamón. Sí. Y ahí lo dicen en la serie, ¿no? Que es como un símbolo de delicadeza, de belleza, que representa como la naturaleza, ¿no? Es como tu conexión, o la fuerza de tu jamón viene como de qué tan fuerte eres interiormente, ¿no? Y de qué tan puedes controlar tu respiración. Y con eso vas a poder expresar un poder increíble y una fuerza. O sea, la base del poder y la fuerza de los protagonistas es eso, ¿no? La delicadeza o la preparación que tengas con tu interior, ¿no? Y pues la energía del sol y todo lo demás, pues es como otra cosa, ¿no? De la naturaleza. Son cosas que normalmente se asocian con lo débil, ¿no? Y aquí me parece como muy curioso eso de que utilizan precisamente esto como determinado como débil para que sea la fuerza y el poder que tienen los personajes. Me parece muy, muy bonito. Y ya pues el stand, que es como de las cosas más adelante, pues todavía no llegó como esa parte del por qué surgió el stand,
perdóname, pero está muy, muy chido. Y lo que decías de las poses, sí, precisamente, no entiendo cómo es que hacen ustedes las poses y algunas son anatómicamente imposibles. Hay poses que sí no se pueden hacer y son poses como muy... ya sabemos cuáles son esas poses que no se pueden hacer, son anatómicamente imposibles y hay chistes al respecto igual, porque nadie puede hacerlas. Obviamente ningún ser humano podría hacerlas. Y por ejemplo hay una de un personaje, Jean-Pierre Pornareff, de la tercera parte, que tiene una pose en específico que no se puede hacer y todo el mundo lo intenta, pero simplemente no podremos lograrla. Y también hay otras por ahí, pero son cosas que ya están muy ubicadas dentro de los grupos y las cuales hacemos burla, porque nadie lo puede hacer nunca. Ay, qué bueno que lo saben, porque sí, cuando lo pensé, ¿cómo hacen estas poses y son anatómicamente imposibles? Pero qué bueno que lo saben. Y pues muchas de estas poses, por ejemplo, están inspiradas en diseñadores de moda famosos, de moda femenina sobre todo, que el autor de la serie pues tiene como mucha inspiración en estos diseñadores y en ídolos musicales disidentes, que son como Prince, David Bowie, Freddie Mercury, que no son precisamente artistas que entran en lo hegemónicamente masculino, ¿no? Supongo que muchas personas que nos están oyendo conocen o ubican por lo menos una de estas personas, entonces ya sabrán de lo que estamos hablando. Y eso es algo que me parece muy, muy chido, porque normalmente cuando representan a hombres dentro de algunas series y utilizan como estas inspiraciones, pues normalmente son como para burla o para mostrar que son gays o que son de la comunidad LGBT, que tampoco está como mal, ¿no? El representar a la comunidad LGBT, pero aquí me parece muy curioso el hecho de que lo utilicen precisamente para representar a hombres cis. Entonces, eso es algo que me parece como muy, muy chido. Sí, no sé de qué quieres hecho, comentar. el mangaka, pues realmente su obra está ahí plagada de referencias a la cultura popular. Es tal el grado de admiración que tiene Araki por la cultura occidental, que dentro de la comunidad tenemos como un chiste, que es que absolutamente todo en la vida es una referencia a JoJo's. Hasta respirar es una referencia a JoJo's. De hecho, esta parte de las referencias es como muy, muy vistoso, por así decirlo, dentro del internet. De hecho, las comunidades de seguidores de otros animes se burlan de nosotros por el hecho de que todo lo asociamos a una referencia a JoJo's, pero es precisamente porque el autor ha tomado inspiración de muchos lugares para sacar su obra. Como habías mencionado anteriormente, que las poses salen de portadas de revistas de diseñadores de moda femenina. Entonces, Araki tiene un profundo respeto y admiración por esta temática de la estética occidental, de lo que comúnmente podríamos mencionar como lo femenino dentro de nuestra sociedad, pero lo aplica estas cuestiones a al cuerpo masculino. Entonces es como el signo, es como la insignia de este mangaka, el hecho de combinar muchas cosas de distintas partes de la cultura occidental para hacer su obra. Al menos a mí me parece bastante interesante y de hecho sí, muchos enemigos dentro de la serie a partir de la tercera parte con este tema de los stands. Los stands reciben cada uno su propio nombre y varios de estos nombres son de hecho nombres de canciones o partes de letras. Por ejemplo, hay un enemigo en la cuarta parte cuyo stand se llama Red Hot Chili Pepper. O sea, es como muy evidente de dónde sale la referencia. Y así con muchos enemigos. Muchos tienen nombres de canciones. E incluso en las anteriores partes, como por ejemplo, los enemigos de la segunda parte, los hombres de Pilar, reciben su nombre por bandas. El más evidente es AC/DC, o sea, escrito tal cual se escucha, AC/DC. Sí. Y Cars es otra banda, Wamu también. No solamente combina la estética de las revistas de moda, sino que su propia obra está plagada de estas cosas. Y es bastante divertido cuando lo estás viendo e identificas como
a las referencias que está haciendo Araki. Al menos a mí me gusta mucho, es un ejercicio bastante divertido. Sí, igual empecé como a identificar eso, y a mí que me encantan mucho las referencias de otras cosas dentro de las series, es como de, ahí hay una referencia de algo, está chido, me gusta mucho. Y de hecho llegué hoy a ese episodio donde menciona a Red Hot Chili Peppers, y es como de, ok. Sí. ¿Cómo es que ustedes, por ejemplo, ven representadas las musculaturas de los personajes? Porque es como de, esto no existe en la vida real. O sea, son demasiado grandes, demasiado altos. De hecho, el Yo-Yo 3 tiene 17 años y mide casi 2 metros con una musculatura hiper gigante. Y es como de, nadie de 17 años se ve así en la vida real. ¿Cómo lo ven ustedes? Es algo de lo cual nos burlamos siempre. O sea, hay muchos memes que hacen referencia a eso, a que un chico de 17 años mida casi 2 metros y que esté realmente, como dirían, esté mamadito. Pero, o sea, mucha gente dentro lo vemos como una inspiración, porque te digo que ver JoJo's como cambia tu percepción con respecto a la apreciación de la estética masculina. Y hay hay un meme que es bastante recurrente y que dice de esta forma: cuando tu amigo te recomienda JoJo's por las peleas, lo terminas viendo y te vuelves gay por los hombres ultramusculados, pero está en inglés, ya sabes. Estoy haciendo una paráfrasis de lo que decía el texto. Y sale una de las escenas de JoJo's en donde este enemigo Cars le dice a Joseph: esto era parte de tu plan, JoJo. O sea, es como muy recurrente dentro de dentro de los grupos, este hecho de que ver la serie cambia tu perspectiva de lo que representa observar pues a otro hombre. Reconocemos que es prácticamente imposible quedar así, o sea, no se puede, a menos que seas, por ejemplo, Arnold Schwarzenegger, ¿sabes? El de Terminator, que es ahí un físico-culturista aquí bien construido, pero es una fuente de inspiración para muchos de nosotros, el hecho de que retratan este tipo pues, de masculinidad, o sea, son hombres altos, fuertes, pero que no dependen únicamente de su fuerza, sino de su ingenio para librarse de las situaciones complicadas, y que realmente es inspirador. De hecho, yo, hace un tiempo me volví, entre comillas, viral por un comentario que hice al compartir un meme. Era una persona que decía algo como: ¿cómo le hacen las personas para salir a correr a las 5 de la mañana? Entonces, una persona comentó algo como: levántense temprano, pónganse de sus tenis desde que salen de la cama, hagan un estiramiento, no sé, ahí explicando cómo levantarse temprano para hacer ejercicio. Pero lo que yo comenté cuando compartí el mismo meme fue: ¿han visto yoyos? O sea, como o sea, ¿han visto yoyos? Y una tía mía tomó esta captura de pantalla, lo compartí y de ahí se estalló dentro de la comunidad de yoyos. Lo vi en muchos grupos del propio anime, en varias páginas, porque es algo con lo cual nos identificamos muchos. El hecho de que queremos hacer ejercicio para quedar como ellos, sabiendo que no vamos a quedar como los personajes de la primera o segunda parte. Muy probablemente quedemos como los de la cuarta, la quinta, a partir de ahí. Pero es algo que a mí me parece realmente divertido, este hecho de que después de mirar la serie cambias esa percepción que tenías de las cosas antes. Creo que de hecho sí lo vi yo, y no entendía por qué, o sea, en ese tiempo no entendí qué pedo, pero ahorita ya es como de, no vaya. Sí. Y por ejemplo, me llamó mucho la atención que dijiste de que te vuelves gay cuando ves los personajes mamadísimos, porque, ¿por qué lo piensan de que te tienes que volver gays porque te llama la atención o porque te gusta un personaje masculino? Bueno, pues es un chiste muy, muy enfocado a lo heteronormado, ¿no? O sea, a esta idea de que no te pueden gustar los hombres si eres hombre. Pero es nada más un chiste a esta propia percepción de las cosas, ya sabes. Es como, no está mal, o sea, no está mal que, eso quiere decir el meme, que no está mal que te guste el físico de estos personajes, porque de cierta forma, gran parte de este gusto viene de la propia admiración. O sea, no necesariamente te vuelves gay porque ves a tipos mamados dentro del anime, pero sí cambia tu
tu percepción de este tipo de cosas. Y a eso se refiere más que nada. Sí, porque igual pues yo viendo la serie, confieso que sí, hubo una parte en la que me empecé a sabrosear a los monitos 2D. Y esto de no, me siento culpable por hacer esto, porque, ay, o sea, se ve que están chidos y se ve chido. No Pero te voy ya, a negar. sí me llamó la atención esto que acabas de decir, y cómo es que los hombres se resisten, ¿no? Normalmente como a sabrosearse también a otros hombres. Me gustó mucho esa parte que hayan como identificado así de los personajes. Y porque, por ejemplo, en la parte 4 es algo que ya empieza como a disminuir, ¿no? Empieza a evolucionar pues el diseño y la historia y todo. Y pues ya empiezan a ver como figuras más estilizadas, ya no hay tanta musculatura, ya se ve como una musculatura normal, o incluso hay cuerpos como más andróginos, sobre todo en la parte 5, no he visto la parte 5, pero he visto los dibujos, y sí se ve como cuerpos más andróginos, incluso hay veces que ni siquiera se menciona el personaje es hombre o mujer, o si ya lo mencionan como mucho más adelante, y las mismas cosas que hacen desde la parte principal, la inicial, son predeterminadas o pretenciosamente sensuales. O sea, ya creo que ese es como el fin básico de las poses, es que el personaje se vea sensual. Entonces, entonces, ajá, me gustó mucho esa parte. O sea, yo siento que hay como, a mí me chocan, por ejemplo, las series que nunca le dan fin. Uh-huh. Como por ejemplo Dragon Ball, que todavía sigue saliendo un chingo de cosas. One Piece, ajá, que ya lleva más de 1000 episodios y nunca se ve que llegue a prontamente su final. Pero, o sea, igual JoJo ya tiene como 30 años, 40 años que se sigue publicando y todavía sigue saliendo más historias. Pero el mismo autor creo que se cansa, o yo qué sé, no sé la verdad. Y va evolucionando su diseño, los colores, la historia, va agregando como más cosas. Entonces, esta serie en particular me está gustando precisamente por eso. O sea, aunque sea una serie larga y que a lo mejor no se le va a ver fin pronto, sigue evolucionando y el mismo autor se pone como reto el que no se mantenga un mismo estilo, un mismo dibujo. De hecho, algo que me gusta como mencionar es el hecho de ver JoJo's, o sea, todo el anime, por ejemplo, es como ver distintos animes en uno solo. Precisamente sí, por esta actitud que toma el autor de cambiar. Cuando yo vi la primera parte, yo me esperaba que el primer protagonista, Jonathan Joestar, estuviera pues en todas las partes, ¿no? O sea, eso era cuando comencé a verlo. Pero alerta de spoiler, cuando lo matan, o sea, al final de la primera parte, me quedé súper sacado de onda. Dije, ¿ahora qué va a pasar? O sea, que mataron al personaje, ¿qué va a seguir? Pero son este tipo de decisiones del autor la que te muestra el hecho de que él no está ahí para hacer un Dragon Ball. De hecho, me parece que Dragon Ball se publicaba en la misma revista en la cual comenzó a publicarse JoJo's hace por ahí los 80s. Y es la principal diferencia con otros animes, que en cada parte es como si fueran un propio anime por sí solo. Cada una tiene su propia esencia. Y de hecho, el paso entre la primera, la segunda, así entre todas las partes, es más evidente cuando te lo avientas de corrido. Porque como decías, a partir de la cuarta parte cambian ese tema de los trazos y pues todo el apartado estético, la paleta de colores y el diseño en general. Pero si nos remontamos a cuando salió el manga al inicio de la cuarta parte, podemos ver que Araki estaba haciendo el diseño de los personajes de la cuarta parte muy parecidos al diseño anterior, al de la primera, la segunda y la tercera. Pero al final terminó cambiándolo por un diseño más estético, más estilizado, con personajes más delgados, por así decirlo, pero que al mismo tiempo conservan esta esencia de estar en forma, prácticamente. Y pues esto está muy relacionado precisamente a que el autor, al menos yo me atrevería a decir que es un autor bastante disidente. El hecho de que desde que presentó su obra por primera vez fue algo diferente. Estaba influenciado a la corriente que se estaba viendo en aquella época. Por ejemplo, estamos hablando de los 80s, había animes que como, ¿cómo se llamaba? Creo que se llamaba Baki. Son animes tipo shonen, en donde hay peleas y todo esto, y los personajes son ultra musculados. Lo vemos en Dragon Ball, que los personajes son hombres muy fuertes. Pero el toque que le dio Araki fue
como estos personajes ultra masculinos, súper fuertes y con una estética muy definida. O sea, como decías al principio, los trazos son como muy grotescos y eso es más evidente en el manga. Pero el giro que le dio Araki fue algo que mencionaste al principio, que tiene que ver con el sistema de poderes. En otros animes de este mismo tipo, el shonen, los personajes tienden a ser quién es el más fuerte. O sea, yo tengo que ser más fuerte que mi enemigo para poder vencer. Pero esta fuerza es únicamente fortaleza física. Estamos Sí. hablando también de Dragon Ball. Ese es otro ejemplo que me encanta contrastar, porque ahí los personajes tienen que ser cada vez más fuertes para vencer a enemigos aún más fuertes que ellos. Y los poderes que utilizan son poderes destructivos. Prácticamente todo lo que tocan lo destruyen. Pero en JoJo's es diferente. El sistema de combate que Araki implementa en las primeras dos partes está muy relacionado a un poder que se contrapone al propio enemigo de la serie. El primer enemigo, Dio, es un vampiro. Los vampiros son pues seres que consumen la vida de sus víctimas, les chupan la sangre, ¿sabes? La sangre pues está comúnmente relacionada a la propia vida en muchas culturas. Entonces el hecho de que los protagonistas tengan un poder que en lugar de que sea destructivo de vida, es un paso arriesgado, por así decirlo, en las corrientes de la época en la cual fue lanzado el manga por primera vez. Y esto es algo que se potencializa conforme Araki va definiendo cada vez más su obra, conforme se va diferenciando de estas corrientes de los años 80, cuando entramos en la época de los 90, que fue cuando comenzó a hacerse la cuarta parte. El mundo estaba cambiando, el propio Japón estaba cambiando, las perspectivas cambiaban y en lugar de mantener su obra como siempre lo había hecho, el autor tuvo la oportunidad de cambiarla una vez más. O sea, en la tercera parte cambió el sistema de poderes por algo que pues hacía mucho más flexible el hecho de establecer esta dinámica de que en cada parte cambia un yoyo, o sea, hay un yoyo completamente diferente. No vas a poner al mismo personaje, un personaje distinto en las mismas escenas de entrenamiento como podrías hacer con el Hammond, sino que en la tercera parte ya es como tiene estos poderes y siempre los había tenido. Es un cambio un tanto, pero que funciona para su obra. Y que tienen este cambio entre la tercera y la cuarta parte es únicamente que se potencializa ese espíritu disidente del propio autor. Entonces, estamos hablando de los 90, hay muchos cambios en esa época y es cuando ve la oportunidad de pues definir aún más su propio estilo. Ya no irse con las corrientes de los años 80, sino como ya implementar su propia estética. Bueno, al menos en la música hay como esta percepción de que siempre al inicio de cualquier músico tomas referencias de muchos artistas y las aplicas en tu propia obra, pero esto cambia conforme te vas haciendo más experto en lo que haces, comienzas a poner cosas que son más de tu propia autoría, ideas que son tuyas como tal. Entonces esto lo podemos ver reflejado en la cuarta parte, a partir de la cuarta parte, que el autor ya plasma sus propias ideas, sus propias perspectivas, su propio diseño, algo que lo caracteriza bastante, que es eso que decías, cuerpos más andróginos, personajes que no están relacionados a lo que anteriormente se percibía como muy masculino, así los machos más machos que puede haber, sino que se trata de personajes que siguen siendo masculinos, pero desde una perspectiva diferente. El manga se empezó a publicar en la Shonen Jump, igual como muy a la par con Dragon Ball, que Dragon Ball es del 84, hasta la actualidad que se siguen como publicando o sacando algunas cosas, sobre todo de animación. Vemos que ha mantenido como esta animación o la historia, o sea, se siguen enfrentando a nuevos villanos y todo, pero siguen siendo, al fin y al cabo siguen peleándose, ¿no? Hay golpes y todo, ¿no? Y, sí. Y no ha cambiado como mucha la historia con respecto a eso. Me gusta mucho que Araki haya como evolucionado su propia historia, ¿no? Y de hecho ahorita la parte 4 está siendo mi favorita, precisamente por eso. Precisamente por eso. Porque pues le bajaron como a la musculatura y los diseños se ven bonitos y agregaron a un personaje y yo así necesitaba ese personaje porque si no me iba a decepcionar. A Koichi te lo dije que me encanta
Porque, o sea, es un niño pequeño y representa realmente un niño de primer año de preparatoria, que sí podría decir que se ve así. Y que le den un poder como el Stan y que su poder sea chido, lo estoy viendo y no sé cómo vaya a terminar, sí quiero saberlo, pero no me quieres decir cómo termina su personaje. Lo siento. Entonces lo estoy viendo y me gusta mucho el que por fin hayan como representado a diferentes hombres o diferentes personajes, y también me gusta el hecho de que cualquiera puede tener un stand. Eso me gusta mucho. No como en la primera parte, que por ejemplo el Hammond era como te tenías que entrenar, que podías como ir creciendo, ¿no? Tu poder. Pero ahorita en la parte 4 es como de cualquiera puede tenerlo mientras puedas como sobrellevarlo y manejarlo. Me parece como muy chido. Hay un chingo de villanos y pues, obviamente no lo saben hacer, sí. Pero me gusta esa parte de que puedan utilizarlo. De hecho, o sea, que cualquiera pueda tener. Creo que no hemos profundizado en este tema, en el sentido de que hemos comentado esto del Hammond, del stand, pero no nos hemos parado a hablar de ello, pero lo puedo explicar. Bueno, en JoJo's Bizarre Adventure hay varios tipos o sistemas de combate que cambian conforme a las partes. Por ejemplo, en la primera y segunda parte hay un sistema establecido que es el Hammond, lo habíamos tocado así en la superficie, y es en esencia un arte marcial que simula la energía del sol, así lo definen en la serie. En la tercera parte se introduce un nuevo sistema de combate que es el stand. El stand es una manifestación física del alma del usuario, y que gente común como tú y yo, no sé si tú tienes un stand, pero la gente común no puede verlos. O sea, para personas normales sin stand, las personas que sí lo poseen tienen poderes telepáticos, por así decirlo. Y la habilidad de controlar un stand está muy relacionada con la fortaleza mental de su usuario, no tanto con su fortaleza física. Y eso es algo que está más interesante, porque como dices, cualquiera puede ser usuario de stand, pero necesita ser fuerte de mente para poder controlarlo. Si no, como se puede ver al inicio de la parte 3, si no eres suficientemente fuerte mentalmente, el propio stand te puede matar. Y ya en las partes 7 introducen un nuevo sistema de combate, pero ahí ya no me meto porque no he leído el manga, como la mayor parte de las personas que nos gusta JoJo. La mayor parte no hemos leído el manga, solamente hemos visto la serie en anime y conocemos los detalles de las demás partes por los spoilers, por lo que otras personas comentan sobre ello. Al menos a mí eso es algo que me gusta bastante, el hecho de que mencionaste a Koichi. Koichi en realidad mide como unos 65, algo así, pero en la serie lo representan muy pequeñito. Es más alto que yo. Ah, sí. No. Y pues al principio de la serie lo ves y como que es muy pequeño, muy chiquito, como muy frágil, pero el hecho de que él pueda controlar su stand, pues dice mucho, ¿no? El hecho de que una persona puede verse pequeña, puede verse frágil o que tiene miedo de enfrentar las situaciones difíciles de la vida, pero en realidad por dentro puede ser una persona fuerte, una persona con una habilidad mental considerable, tanto que puede manejar un stand y evitar que lo mate. Y pues es un tema que a mí me gusta bastante, me gusta muchísimo este giro que Araki le dio a sus personajes, el hecho de que no importa cómo seas, no importa tu fuerza física o cómo te veas, lo que importa es en realidad qué tan astuto eres, qué tan inteligente eres para poder enfrentarte a las dificultades que vienen delante, porque es algo que se ha repetido bastante a lo largo de la serie, el hecho de que tienes que ser más inteligente que tu adversario para poder ganarle. Claro, y al fin y al cabo la inteligencia sigue siendo un tipo de fuerza. Normalmente estamos acostumbrados a que la fuerza simplemente es física y ya, no existe otro tipo. Pero claro que no, existen también la fuerza emocional, la fuerza mental. Y me gusta mucho que retoma la inteligencia como un tipo de fuerza. Algo que sí me tiene como un poco decepcionada es que no hay mujeres dentro de la serie. O sea, hay, pero muy poquitas. Por ejemplo, en la primera está Erina, pero pues casi no sale, y es una mujer delicada. En la segunda parte está Lisa, le tenía como mucha esperanza a su personaje porque ella es la que entrena a los personajes, ella es la maestra del Hammond, pero pues al final ella es derrotada y también es como muy sexualizada.
Entonces, como que me decepcionó un poco eso. Y está Susie Kay, que simplemente aparece y se convierte en la esposa de ellos. Entonces, sí me tiene como un poco decepcionada el que no hayan salido tantas mujeres, por lo menos hasta estas partes, no hayan agregado una mujer protagonista. Y por eso es que estoy como un poco emocionada de que ya van a empezar a producir la animación de la parte 6 de Stan Ocean, Sí. porque ahí las mujeres son protagonistas. Y pues me da curiosidad saber cómo es que lo van a plasmar en eso, ¿no? Porque pues sí, o sea, muy bonito y todos los personajes muy chidos, muy bonito su diseño y todo, pero no hay mujeres. Y al menos a mí ver que no hay mujeres en una serie como esa, sí me desanima un poco, ¿no? Que no veo representación femenina. Yo creo que tiene que ver mucho con la época en la cual fue creado. Pues ya sabes, estamos hablando del Japón de 1980. Obras similares de esa misma época, igual creo yo que carecen de personajes femeninos con relevancia importante dentro de la trama. Sabemos que Japón es un país, bueno, ya sabemos cómo es realmente con respecto a este tema de las mujeres. Entonces, sí, es una parte de la cual JoJo's carece, esa representación femenina, pero como dices, la parte 6, Stone Ocean, es enteramente protagonizada por mujeres, tanto la protagonista, que es Jolene Cuyo, la hija de Yotaro, de la tercera parte, y sus amigas en esta aventura en contra de Pucci, el enemigo de esta parte. Es un cura afrodescendiente que, bueno, ahí ya estoy echando spoilers, que era discípulo de Dio de la tercera parte. Bueno, primera y tercera parte. No más. Sí, yo estoy emocionada. Quiero que ver cómo va a quedar. Y pues también algo que me llama mucho la atención y es como que la razón del por qué quise como platicar con alguien que supiera más sobre la serie es que nunca se cuestiona o se menciona la sexualidad de los personajes a raíz de cómo expresan, ¿no? De todo lo que acabamos de comentar, de sus poses, de su ropa, de los cuerpos. Nunca condicionan que su personaje es gay o un personaje realmente es hetero con respecto a cómo expresan sexualidad o su género dentro de la serie. Y es algo que me gusta mucho porque, como ya te había mencionado, cuando normalmente ponen como todas estas características o es para ridiculizar o para representar a un personaje gay o de la comunidad LGBT. Entonces creo que es como muy bonito y como muy rescatable de la serie y que creo que gira en torno a todo lo que me acabas de comentar, sobre todo de su comunidad. El que puedes obviamente ser un hombre hetero y tener todas estas expresiones y no te tienen por qué preguntar o cuestionar. Y eso es algo que me gusta mucho y es el motivo, de hecho, del por qué personalmente quise ver la serie. Las masculinidades es un tema que me gusta mucho. Como ya te lo había comentado, no me gusta profundizar en el tema o hablar generalmente del tema, porque pues no soy hombre y no vivo las condiciones que ustedes viven, así como ustedes no viven las condiciones de las mujeres. Pero yo soy muy de ver algo, buscar algo con una temática que me gusta. Y entonces esta serie no entendía el por qué me la recomendaban tanto, sobre todo mujeres, y cuando la empecé a ver y llegué, sobre todo ahorita estoy en la parte 4, pues es lo que me va a mantener para seguirla viendo. Sí, de hecho, eso es igual algo que a mí me gusta bastante de la serie, que nunca hacen de menos a alguien por su apariencia física o por las expresiones que hace o por las poses que toma, ya sabes. Esto es más evidente en la quinta parte, al menos entre la primera y la cuarta parte, pues los personajes se visten, digamos, más o menos normal, entre comillas, o sea, de una forma en que esperarías encontrarte a cualquier persona en la calle, uno que otro adorno en sus uniformes de algunos personajes, pero pues de ahí nada fuera de lo común. A partir de la quinta parte esto cambia y los personajes ya se visten de una forma bastante extravagante. Cualquier persona que haya visto imágenes de Giorno y sus compañeros de la pandilla podrán darse cuenta de a qué me refiero, el hecho de que tienen camisas que tienen la mayor parte de su pecho descubierto o utilizan estos crop tops, ¿no? Deja parte de tu cintura descubierta, cosas por el estilo. Una forma de vestir un poco más alejada a lo que comúnmente podrías asociar a una persona normal, ¿no? Es normal entre comillas, claro. O sea, algo que esperarías encontrarte en la calle. Es algo que a mí me agrada, o sea, a mí me gusta bastante y es algo que
que se replica dentro de los grupos de yoyos, el hecho de que no juzgas a alguien por la apariencia que tiene. No importa eso, está muy relacionado al hecho de que no importa tanto tu fortaleza física, sino tu fortaleza mental, lo que tienes dentro. Y eso es algo que es bastante evidente dentro de la serie. El hecho de que no juzgas a alguien por cómo luce, porque pues puede ganarte en un combate. Es algo que a mí me parece igual bastante bonito, como dices tú. Sí, e igual de hecho, los personajes igual me gustan mucho, expresan sus sentimientos sin pena, sin miedo a precisamente que los juzguen o algo parecido. Creo que fue SBC, no recuerdo cuál de los tres de esa parte. Yo lo lastima y se pone a llorar. Y yo se queda como de, ¿qué? ¿Por qué estás llorando? Esa parte me encanta. Y el mismo personaje lo dice, siempre soy fuerte, siempre resisto todo y todo, pero cuando me lastiman de esa manera, me pongo muy sensible y me dan ganas de llorar. Es como de, ¡ay, qué hermoso! Es como de, ¡ah, lo amé! Sí. O sea, sé que es un villano, pero me encantó esa parte, y de ahí en adelante los personajes literal se ponen a llorar por cualquier cosa, así que a mares. Y es como de, qué bonito. Sí. O sea, y porque normalmente lo ponen así en cualquier otra serie y es como de que débil o deja de llorar ya y bye. Pero ajá, en esta serie es como de, no manches, está muy bonito, esa parte me gusta mucho. Es igual esa escena, yo igual me quedé así como, ¿qué? O sea, creo que todos estábamos esperando lo mismo, que AC/DC se pusiera molesto y atacara a Jojo o algo por el estilo, y es algo que el mismo Joseph nos esperaba, el hecho de que se pusiera a llorar en medio de la batalla, pero es bastante interesante, pues el hecho de que este ser casi divino se ponga a llorar porque le quitaron su bracito. Es algo que no te esperas, ¿no? Es algo que no te esperas de un ser tan poderoso, pero que es algo que se repite dentro de la serie. El hecho de que los personajes se cuidan entre sí, se preocupan uno del otro, que sus compañeros estén bien. Por ejemplo, en la tercera parte, la amistad que existe entre Polnareff y Abdul. Abdul se preocupa mucho por Nareff, y este segundo llora la muerte de Abdul, le duele que su amigo haya muerto y lo expresa sin temor alguno. Y eso es algo igual que me gusta, el hecho de que los personajes abiertamente muestran sus emociones, y vemos que pues en nuestra sociedad bueno, ya está comenzando a cambiar, pero no está permitido que un hombre demuestre tan abiertamente este tipo de emociones negativas. El hecho de que nos prohíban llorar, por así decirlo, que dentro de la serie no sea así. O sea, dentro de la serie, los personajes, a pesar de que son los machos más machos del mundo, pueden llorar las veces que quieran y, como dices tú, completamente a mares. Y le da humanidad al personaje. Normalmente no piensas se vaya a poner de esa manera, ¿no? Y pues ya como para ir cerrando, me gustaría como platicar. Hay muchísimas cosas que se pueden hablar de esta serie, pero pues lamentablemente se nos está acabando el tiempo. A mí me gustaría preguntarte, por ejemplo, ¿cómo lo vives tú con otras personas que no son fans de la serie, ¿no? Por ejemplo, en tu contexto, con tus amigos o con otras personas. Porque, por ejemplo, pues estás en la Facultad de Ingeniería, que es una de las facultades más machistas que hay. Entonces, me gustaría como que me explicaras o cómo vives tú esa parte ahora ya con esta nueva formulación que has tenido con respecto a masculinidad. ¿Cómo convives con otras personas o con otros hombres que siguen manteniendo la masculinidad hegemónica? Al menos yo siento que no tengo como el poder de hablar al respecto, porque al menos yo siento que podría ser un caso particular con respecto a ello. Como dices tú, estudio en la Facultad de Ingeniería y sabemos todos cómo es, desde afuera sabemos cómo es realmente ahí con respecto a estos temas. Pero a mí me ha tocado una generación dentro de mi propia carrera que no está sometida a este tipo de prejuicios. De hecho, una buena parte de los amigos que yo tengo son amigos que ya han visto la serie y son personas que ya tienen como esas actitudes que te dije que yo suelo tener, cosas que no me gusta que hagan otros hombres. La mayor parte de los amigos con los cuales me llevo son igual de esta manera. Y no sabría decirte cómo es convivir con otra gente que no ha visto la serie, precisamente porque comencé a verla dentro de pues este tiempo de encierro en la cuarentena. Entonces no he tenido como esa oportunidad de
de desarrollarme con otra gente distinta que no tiene esta perspectiva, pero dentro de mi propio círculo pues cercano. No es una tarea complicada realmente. Siento que tengo la fortuna de llevarme con gente que es bastante consciente de estos temas, de estos problemas, y eso a mí me resulta como bastante tranquilizador, pero realmente no sé qué haría, no sé cómo llevar este tipo de cosas a gente que no está tan metida en ello. Yo seguiré recomendando la serie a todas esas personas porque definitivamente es una cosa que tienes que ver, porque igual hay una frase muy usada dentro de los grupos, y es que si dices que no te gusta JoJo's es porque no has visto JoJo's. O sea, termina gustándote sí o sí en algún punto, y cuando te gusta es cuando comienzas a cuestionarte estas cosas y comienzas a ver estos temas desde una perspectiva diferente. Pero pues ya veremos qué es lo que pasa más adelante, una vez que pues este tema del encierro termine. Bueno, una pregunta que tenía como para concluir era que si las nuevas masculinidades es lo mismo que hacerlo que las feminidades. Pero pues platicando y así con todo lo que acabamos de decir, para empezar, las nuevas masculinidades siento yo que está como mal. O sea, el decir que un hombre se comporte de manera decente con otras personas es una nueva masculinidad. No sé, me parece como un poco tonto. Sí, yo había dicho que al menos también igual no me parece el hecho de hacer esta distinción entre una vieja masculinidad y una nueva masculinidad, porque este tipo de masculinidades disidentes pues es algo que siempre ha existido en las personas, pero no es algo que haya sido aceptado, por la mayor parte de las personas, por esta cuestión de la masculinidad hegemónica. Pero yo siento que hacer esa distinción entre lo viejo, que es más nuevo, que no lo es un ejercicio de separar algo que siempre ha estado ahí. Este tipo de expresiones de lo masculino siempre habían estado ahí, solamente que pues no habían sido visibles. Exactamente, no habían sido visibles y no habían sido vistas como la norma, como algo que debe ser de esa forma. Exactamente, y pues también la duda que yo tenía era con respecto a esto de si realmente las nuevas masculinidades era lo mismo que la feminidad. Pues claro que no. Tenemos que hacer como siempre este hincapié en que las expresiones de género pues son libres. No deberían existir los estereotipos con respecto a qué es masculino y qué es femenino. Exactamente. Porque simplemente son cosas y ya. Cada quien debería tener como la libertad de hacer lo que le plazca, como le plazca, con su expresión física, mental, cualquier forma. Entonces no me gusta como encasillar o hacer esta como división de qué es lo masculino y qué es lo femenino. Sí, nombrar esto como nuevas masculinidades creo yo que entra con lo que dijiste de estereotipar una nueva clase de estereotipo a un comportamiento que pues debería ser norma, ¿no? O sea, comportarse decentemente con las personas, como decías tú, saber cómo expresar tus sentimientos, saber cómo redireccionar ciertas actitudes, diría yo, replicando lo que tú habías comentado. Y pues creo que esa puede ser como la conclusión de hoy. ¿Te gustaría agregar como otra cosa? Realmente, pues que es un tema apasionante, ¿no? El hecho de que tengamos como esta necesidad de encasillar a los comportamientos de las personas, algo que siempre ha estado ahí. El hecho de que al final como personas tenemos actitudes que compartimos independientemente de pues los genitales con los cuales nacemos, o independientemente del rol que nos quiere implementar desde que nacimos. Y es algo que a mí me gusta hablar. No siempre tengo la oportunidad de expresarlo, pero me gusta mucho precisamente porque, como había dicho al inicio de este podcast, nunca me he sentido identificado con lo que normativamente se identifica con lo masculino. Nunca me había sentido cómodo con algunas de las expresiones que mis otros compañeros de clase o amigos tenían, pero que ahora que estoy más grande, ahora que ya soy un adulto, puedo decir que no está mal. Puedo decir que la forma en cómo me comporto, la manera en cómo siento, cómo pienso, es normal.
y que así como yo, hay muchos hombres que se han sentido igual y que es común, pero nunca se ha visto como la norma dentro de nuestra sociedad. Al menos es lo que yo me llevo de esta plática, esta agradable plática, y que pues la cultura a la cual estamos expuestos es la que moldea nuestras expresiones. Este tipo de producciones que son disidentes ayudan a moldear y a cambiar nuestra percepción de la realidad. Sí, me gustaría hacer como una pequeña acotación igual. Disidente en significado del ser diferente, porque masculinidades disidentes se relacionan mucho con lo queer o con los cyborg. Y esos son conceptos que la verdad yo no estoy dispuesta a meterme ahí porque cada vez que pienso en ellos me explota la cabeza. O sea, son temas como muy altos para mí. Entonces, solamente como para hacer esa acotación de que disidentes en significado de ser diferente. Creo que eso sería todo por hoy. Te agradezco muchísimo que hayas estado conmigo platicando el día de hoy. Me iba a sentir muy solita si Ingrid no estaba. Y pues te agradezco mucho. Pues les recordamos nuestras redes sociales, en Facebook como Memorias Manga Podcast, en Instagram como @memoriasmanga. También tenemos un correo electrónico para que puedan enviar todas sus dudas, preguntas, comentarios